El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo hoy que la ley de apología al terrorismo es ambigua y requiere una reinterpretación. Ante los miembros de la Comisión de Defensa, a la que fue citado para dar explicaciones sobre el resguardo policial observado durante la reciente marcha del Movadef, Basombrío sostuvo que la policía tiene que documentar y hacer sus denuncias sobre la base de la elaboración de una carpeta sustentable para que el fiscal pueda acusar. El presidente Kuczynski, por su parte, afirmó que los miembros del Movadef se infiltraron en la marcha de la CGTP tratando de vender su mala mercadería. Diego García Sayán, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseveró hoy que, de comprobarse que hubo pagos a testigos de las ejecuciones extrajudiciales del caso Madre Mía, puede ser reabierto por la justicia peruana, sin consultar a ese organismo internacional. García Sayán precisó que una investigación por crímenes de lesa humanidad puede ser reabierta, así haya habido una sentencia absolutoria a los involucrados. De otro lado, el soldado Adolfo Silva, alias Cachorro, afirmó que Amílcar Gómez fue un terrorista de Sendero Luminoso que se acercó a Ollanta-Humala en 1992 para integrarse a las acciones antisubversivas en la base de Madre Mía. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo hoy que parecería que son agencias privadas las que efectuaron el reglaje recientemente denunciado por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, pues, según dijo, no tiene indicios de que haya sido realizado por agencias del Estado. Entre tanto, el presidente Kuczynski comentó que a él nadie lo sigue, pero que quizás al ministro Nieto sí. El presidente Kuczynski firmó hoy la declaración de Chapultepec por la que el gobierno se compromete a que ninguna ley o acto limite la libertad de expresión o de prensa en el país. En aparente alusión a los proyectos de ese tipo presentados últimamente en el Congreso, el jefe del Estado señaló también que ve con preocupación que las iniciativas contra la libertad de prensa son un bicho difícil de matar. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, usted ya lo sabe, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y el doctor Rolando de Sousa, parlamentario andino por Fuerza Popular. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo están, caballero? Buenas noches. Mario. Pues bien, hoy el ministro del Interior, Carlos Basombrío, acudió a la Comisión de Defensa del Congreso. Tenía que abordar el asunto de la marcha en la que se infiltraron elementos del Movadef y prácticamente convirtieron una porción de esa marcha en su marcha, y que estuvo resguardada, la marcha en general, por la policía. Entre otras cosas, observó el ministro en esta sesión que la ley de apología al terrorismo o apología del terrorismo es ambigua y requiere una reinterpretación. Esto porque se ha discutido si lo que hubo en esa marcha fue o no apología del terrorismo. Y también dijo que lo que la policía tenía que hacer en esa marcha, entre otras cosas, era documentar y hacer sus denuncias sobre la base de una carpeta sustentable para que el fiscal pueda luego acusar. Vamos a escuchar sus palabras. No se ha podido en 15 años. Varios congresos sucesivos, por cierto, 4 congresos sucesivos que pudieron haber cambiado la norma, ¿por qué no decirlo? Pero el acumulado del tiempo ha construido un consenso de que esa norma había que cambiarla, había que hacerla precisa, adecuada. Afortunadamente los señores congresistas, de aprobar esta norma, nos dan una herramienta eficaz para poder combatir mejor la apología del terrorismo. ¿Qué hubiera sucedido si el 1 de mayo hubiésemos tenido esa norma? Los personas que estaban participando habrían sido detenidos en el acto y habrían sido entregados. Bueno, el año pasado, el 1 de mayo, también hicieron lo mismo, los de Movadef. Así que, a ver, pero estábamos en campaña, ¿no? Creo que estábamos en otras cosas, nos entendíamos un ratito y luego estábamos
peleándonos por otros temas. A ver, ¿qué dicen los abogados acá? ¿Nos van a poder ayudar a entender esto un poco más? Porque indignados creo que estamos todos. Eso no creo que hay alguien que diga, sí, está muy bien, estamos todos contentos. Pero ¿tenemos la herramienta o no? La tenemos, y más indignados estamos cuando el ministro del Interior da una versión sobre que sí es apología y el director general de la policía dice que no es apología. Bueno, en el Congreso ha sostenido ahora un nuevo término para definir. Se llama no era apología desde el punto de vista operativo. Ese es el término que ha utilizado el director general de la policía. Nadie sabe exactamente qué significa. Pero no se trata solo de la marcha. Primero que el instrumento existe. No solo es un instrumento que se da en el Perú, existe ampliamente en países como España. España tiene el enaltecimiento del terrorismo, tiene procesados, tiene doctrina jurídica, tiene jueces especiales, tiene sentenciados, hay jurisprudencia abundante sobre este tema. Entonces, no se puede decir que este es un tema exclusivamente de un defecto normativo. No. Lo que yo creo es que hay una falta de inteligencia absoluta a nivel policial. Por ejemplo, se dice la marcha, pero no solo la marcha, es la convocatoria pública a la marcha. Es adicionalmente, cuando ustedes entran a YouTube y ven Jornada 1 de Mayo Movadef, en el minuto 1.38 van a ver el mensaje previo a la marcha, la concentración, y evidentemente hay apología al terrorismo, porque hacen alusión a el pensamiento maoísta, comunista, pensamiento Gonzalo, dirigido por el doctor Abimael Guzmán. Lo dicen claramente. Es también no tiene que hablar solo un delito. No, claro. No tienen que ensalzar un delito para que sea policía. Lo que digo es que este es un proceso. Primero, la convocatoria. ¿En qué términos convocan? Segundo, el tema de la concentración. ¿Qué dicen en la concentración? Tercero, el tema de la marcha. ¿Cuáles son las pancartas? ¿Qué dicen las pancartas? En España, la doctrina jurídica y la jurisprudencia ha sentenciado a personas por el solo hecho de poner en un kiosco público, en una determinada ciudad, una figura, un cartel con una foto de varios etarras abrazados, diciendo todos somos uno. Eso ha bastado para que esas personas sean sentenciadas por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Entonces, a mí particularmente me parece increíble este bamboleo entre el ministro del Interior y el director general de la policía. Y dice de que ahora sí, como hay un proyecto del parlamentario Octavio Salazar, ojalá que aprueben el proyecto para que puedan iniciar las investigaciones, denunciar, etcétera, etcétera. Ellos han tenido facultades legislativas en esta materia y las han tenido por 120 días. ¿Y qué hicieron? Simplemente creo que se les pasó por la guacha, como se dice. Sí. O sea, realmente no tenían idea, están en otra cosa. No sé si lo están haciendo bien en otra cosa, ya discutiremos seguramente en otro momento, pero esto me ha sonado a mí, primero el mausoleo, el 1 de mayo después del año pasado, el 1 de mayo ahora, la reunión en San Marcos y las, este meeting que hubo de personas ligadas al Movadef en San Marcos. Todo esto nos da a entender sinceramente que lo que existe es una inoperatividad del sistema de inteligencia. Si está tan clara la ley, ¿por qué el Fujimorismo ha presentado esta aclaración? Porque yo lo que creo es que cuando la ley dice dos cosas, incitación a cometer delito y enaltecimiento de un acto o de un terrorista o de un acto. Una cosa es incitación a cometer un delito, que ellos están perfectamente preparados, saben qué dicen, han leído hasta cuál es su límite, de manera que jamás van a incitar a cometer un delito. Claro. Pero en el enaltecimiento de un terrorista condenado o en el enaltecimiento de una doctrina terrorista es donde ellos cojean. Y es ahí donde la ley está clara, la interpretación de la ley es absolutamente clara. Los operadores judiciales son los que tienen el problema. O sea, sí está claro, pero si es que había alguna duda, ahora se va a arreglar. ¿Es así? Porque si no, ¿para qué hay que arreglar algo que está clarísimo y que la policía no actuó? Lo que están agregando en este proyecto de ley es cómo se realiza
la conducta, a través de imágenes visuales, auditivas, exactamente, enseñanza, a través de actos sociales, ceremonias, medios de comunicación social, mediante uso de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son los medios, que quede claro, los medios a través de los cuales, pero el enaltecimiento de la conducta y de un terrorista como Abimael Guzmán ha existido en todo momento. Escuchemos qué es lo que dice el ministro del Interior. A ver, ha sido bastante tensa su presentación en la comisión. Así es, hubo además una confrontación entre Gino Acosta y Lourdes Alcorta a propósito de lo que esta última le dijo en un momento al ministro del Interior en la comisión. Primero escuchamos al ministro y luego a estos dos parlamentarios. Exhorto a que la norma que presentó el congresista hace 6 meses, que presentó incluso en el Congreso pasado, sea aprobada para que la policía pueda tener un marco legal y no tengan las frustraciones que han tenido a lo largo de ese tiempo. Entonces, usted no estuvo, estimado señor congresista, antes. Entonces le quiero decir que la opinión mía es que sí hubo apología del terrorismo, y sí, lo he dicho, ¿no? Si hubiera estado en la sesión sabría que no ha sido de esa manera. Presidenta, yo no voy a permitir que el señor ministro esté recriminándome si estuve o no estuve. Y yo sé claramente, lo que están acá, que no estuve porque estuve en otra comisión. Soy presidente de la comisión de fiscalización y ahí estuve, señor. Y usted no tiene por qué recriminarme. A mí lo que hago no. Usted ha venido acá para cuestionar estos temas. Y sin embargo, tengo entendido, está que da vueltas y vueltas sobre lo mismo y no responde. Y la pregunta no fue para usted, la pregunta fue para el director nacional de la policía, presidenta. Gracias. Sí, el ambiente era tenso por lo que se ve. Sí. ¿Qué dice? A ver, bueno, yo creo que evidentemente ha habido un descuido total, ¿no? Yo creo que coincido con Rolando Sousa en el sentido de que la norma es bastante clara, no se quiere interpretar, no se quiere aplicar, las marchas se anuncian, se convocan, se piden permisos, la policía estuvo presente, el 1 de mayo la policía ha podido estar en otros escenarios, en otras actividades, sin embargo han estado presentes, han acompañado como una procesión del Señor de los Milagros a toda esta gente que vociferaba contra la democracia y dando vivas a Abimael y a toda su doctrina y a todos sus mártires, que son asesinos en realidad. Entonces, que todo esto el ministro no lo haya sabido, yo creo que en el fondo no lo sabía, nadie se lo dijo. Él ha sido sorprendido por la televisión y por la noticia y ha querido ahora decir que hay un vacío, hay que interpretarlo y que en todo caso está todo en manos del Congreso. No, yo creo que aquí hay una cosa sumamente grave y además también es cierto que ha habido hay que recordar primero el 1 de mayo de la vez pasada, que fue una cosa parecida, o sea, ya estaban advertidos. El 1 de mayo de la vez pasada ya el señor Kuczynski había ganado la opción a ir a una segunda vuelta y era finalista finalmente del proceso electoral. Y él, como todos saben, y muchos se han quejado, de que en Argentina el señor Lynch fue destituido como embajador, simplemente por recibir una persona. Un grupo, ¿no? Un grupo. Varios. Sí. Que aparentemente representaban al Movadez o había sido, uno de ellos había sido condenado y había cumplido su condena, o sea, simplemente por eso fue destituido y cayó sin pena ni gloria. Entonces, con esos antecedentes y los antecedentes que han pasado en España, nadie en España se le ocurre a la ETA salir a hacer un desfile el 1 de mayo. En Francia no se les ocurre salir en París, pues, musulmanes a justificar los mártires que han matado o muerto en los últimos años en Francia por las actuaciones del terrorismo radical musulmán. Entonces, yo creo que esto es una cosa elemental. Esto no se puede ni aceptar. Ahora, pero el Movadef está reorganizándose hace tiempo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Hacen conferencias de prensa, dan declaraciones a periodistas, ¿no es cierto? Hace tiempo, y hablan sobre Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Explican que, y lo hemos escuchado al señor Fajardo en una entrevista ayer o antes de ayer, explicando que ellos no tienen por qué pedir permiso a nadie, ellos salieron a marchar, que es su derecho, y que el señor Abimael Guzmán es su preso político. Entonces, en ese momento, según lo que ustedes dicen, que la ley es clara, lo podemos meter a este señor a la cárcel. ¿Por qué en todos estos años no hemos podido meter a nadie a la cárcel? No me van a decir que hoy recién es la primera vez que de pronto se hace apología al terrorismo
terrorismo según esos criterios, no es cierto. O sea, hay una deficiencia, eso es claro. Todos nos hemos olvidado, es una autocrítica, yo como periodista y usted como político, no me digan que no, por favor, usted congresista cuánto tiempo está en el Parlamento. Nos olvidamos, pues nos van el día a día y ahora nos ponemos todos nerviosos, no sabemos qué hacer, es la verdad. No, porque no esperamos que el ministro sea tan cándido, la verdad, por decirlo de alguna manera, y pueda permitir y aceptar un hecho como esto que fue ampliamente anunciado. ¿Dónde está su servicio de inteligencia? ¿Dónde está su servicio? La policía, el Ministerio del Interior tiene un servicio de inteligencia y tiene confites, como se dice en el argot policial, que van soplando y van avisando las cosas que están pasando. Entonces, eso ha fallado. O sea, el ministro no se ha dado cuenta de esto y él debería reconocerlo, debería ser el primero en reconocerlo. Y además, hay un tema que es interesante, es la contradicción en esta comisión entre lo que dice el ministro y el director de la policía. Esa contradicción me parece fatal. Significa que el ministro es un problema es fatal, político, además. Claro, significa que el ministro no cala, el ministro no tiene liderazgo, no cala, no gobierna su sector, no maneja su sector. Ese es el problema. Y si me permites, el ministro trataba de contestar por el director general, porque las preguntas se las hacían directamente al director general para ver si el director general explicaba qué significaba que no había apología operativa. ¿Usted estuvo en la sesión? Lo vi por televisión. En ese momento es cuando el ministro trata de explicar por el director general. O sea, esa contradicción no puede tener un ministro con quizás su principal hombre operativo, que es el director general de la Policía Nacional. A mí, no sé, el señor Rojas Sombrío se controla bastante, se mide bastante de que es ministro en las redes sociales, porque antes era sumamente activo. Pero me da la impresión que estos tweets que mandó sobre el MODAEF fueron un impulso. Se fue de frente, se mandó solo, porque fueron 7:44 de la mañana del 1 de mayo, del 2 de mayo, perdón, o sea, al día siguiente, justo cuando salieron las portadas de los diarios. Y es por eso que dijo, MOVADEF marcha por calles reivindicando terroristas. Eso es, y en mayúsculas puso apología. La vez anterior los procuradores hizo denuncia al Ministerio Público, ojalá nos hagan caso. Entonces aquí no hay que apología operativa. O sea, bueno, y a las 11 no han tratado de solucionar la contradicción. Para que no sea el ministro. A las 11 de la mañana cambió de versión, porque dijo que el tema era que no estaba definido, había lagunas en la norma y que no estaba claro y había que interpretarla, o sea, ha cambiado, en horas va cambiando, parecería que eso es algo normal en el régimen. Ahora, él sostiene de que hay una serie de denuncias que se han hecho en el pasado, pero que ninguna ha pasado a proceso, o sea, no existe, y menos un condenado por el delito de apología al terrorismo. Eso es lo que él sostiene. Y él sostiene que esto se da porque no se ha podido de alguna manera probar, conforme está la tipificación de la norma, que existe una incitación a cometer un delito. Pero solamente estamos hablando de una parte, incitar a cometer un delito, que es difícil de probar y además ellos no lo van a hacer nunca. Pues, obviamente. Pero el enaltecer, el enaltecimiento de una figura que es una figura que está condenada, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido claramente que ahí hay el delito de apología. De manera que hay que ver también qué está pasando a nivel de la Fiscalía y qué está pasando a nivel de los jueces, ¿no? Los operadores judiciales tienen mucho que ver con este tema, independientemente de la norma que tenga. Bueno, pero este cuestionamiento al rol del ministro del Interior llegó a un punto crítico en la sesión, porque hay un momento en el que la congresista Lourdes Alcorta, que es vocera de la bancada fujimorista, dijo que el ministro tiene que irse a su casa. Vamos a escuchar las dos intervenciones. Primero, el momento en el que la congresista Alcorta y Gino Costa, que es congresista del oficialismo, discuten, y luego el momento en el que Lourdes Alcorta dice que el ministro tendría que irse a su casa. Lo expuesto por el señor Gino Costa, que mantiene acá y manifiesta, dice que los terroristas ya no son una amenaza, que ya no quieren retomar las armas, así estamos fregados. Pero que además... Perdón, presidenta, está falseando la verdad la congresista Lourdes Alcorta. Acabo de decir el peligro de que con el paso de los años vuelvan a retomar las armas, porque no se han arrepentido de ello. Entonces, por favor, no falte a la verdad. Concluya, congresista. No estoy con la palabra, señor, no voy a concluir, recién he retomado. No me deja terminar, señor Gino Costa, porque he dicho, contradicción, según he dicho, que dice que no hay amenaza, que en este momento no quiere tomar las armas, pero ha dicho, por eso te digo, estamos fregados, por
que además, que sí son un peligro para más adelante. Sí, pues déjame terminar. Usted ha dicho que es una amenaza para más adelante. Sí lo ha dicho. Ratifico, no he dicho nada mal. Estoy repitiendo sus palabras. Sensor, mucha gente, mucha publicidad, pero efectivo, operativo, ¿ustedes resultados efectivos? No los hay. Sendero Luminoso se está reorganizando. Esa soberbia de Ismael Guzmán, criminal, asesino, ayer en el Poder Judicial con el tema Tarata, los han tenido que votar a todos. Eso es lo que estamos viendo. Abogados del Movadez en las calles. Se protestan al frente del jurado de elecciones porque quieren ser candidatos de la presidencia. Por eso vamos a terminar todos en el ojo que llora. Esto es una vergüenza, ministro. Usted tiene una respuesta contundente de la ciudadanía. Esto no se puede permitir. Y si usted es ministro de Justicia y no tiene idea de lo que está pasando, tiene que irse usted, el director de la policía y toda su gente a su casa. Porque... Bueno, por lo menos lo ha condicionado. Si no sabe lo que está pasando. Es parte de la gimnasia democrática del Congreso, que además está muy acostumbrado a ese tema, pero funciona. Ese es el Congreso y forma parte de la gimnasia democrática. ¿Y la gimnasia debe llegar hasta la interpelación? Porque la congresista Alcorta que hablaba hasta una censura, ya en interpelarlo, ya de frente a la casa, ¿no es cierto? ¿Qué dice el congresista? Bueno, yo creo que ahí además Gino Costa es relacionado familiarmente con Basombrío, entonces no sé, él ha defendido también con pasión, ¿no? Pasión con Guido, pasión oficialista y pasión afectiva, ¿no? Pasión familiar, digamos, ¿no? Yo creo que ahí yo no sé si valga la pena una interpelación o una censura tan rápidamente, pero evidentemente Basombrío ha ido al Parlamento hoy día y en vez de dar una solución al tema o dar una explicación razonable, ha hecho un papelón. Ese es el problema. Con su director general de la policía al lado, que contradecía todas sus versiones. O sea, tenían dos posiciones totalmente diferentes, inconexas. ¿Interpelar para qué? ¿Qué puede decir de nuevo en una interpelación? ¿Qué pregunta le puedes hacer en una interpelación? ¿Va a cambiar su versión? ¿Va a decir de que la ley está bien? ¿El director general va a cambiar de versión? En realidad no. En realidad no tendría sentido la interpelación porque las contradicciones son bastante claras. Es una decisión política. No siempre una contradicción de este tipo lleva a una interpelación. Creo que alguna vez hemos conversado. Sí. No siempre. Depende del momento político, depende de cómo se comporta el ministro con posterioridad. Hay una serie de elementos que tomar. Pero el 28 de julio está a la vuelta de la esquina, sí. Y ahí van a haber cambios, ¿no? Porque está sugiriendo que uno de los cambios podría ser por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, en realidad las interpelaciones no suelen abordar temas que no hayan sido abordados antes en comisiones. Las mismas preguntas se les suelen hacer a los ministros en comisión. Lo que pasa es que es un estatus político distinto, ¿no? Es frente al país, frente a la representación nacional. Es decir, fíjense cómo le preguntamos, no digo que este sea el caso, pero ese es el sentido de la interpelación, cómo le preguntamos y cómo la persona, el ministro o la ministra, no responde o si responde. Pero me refiero a que también podrían plantear una censura. Yo digo que, ¿no es cierto? Puede ser que ya no tengan nada que esperar como respuesta del ministro y plantear una censura inmediata. O sea, no digo que eso vaya a suceder, por favor, yo no soy vocero, pero lo que creo está dentro de las posibilidades. Particularmente creo que el ministro no ha estado preparado para esta gimnasia política del día de hoy y la contradicción interna es gravísima. Demuestra que se le ha puesto una cáscara de plátano y el ministro la ha pisado, ¿no? Sí, yo creo que algo de eso puede haber. Y que no sería raro, porque ya ha pasado en ese ministerio y en varios gobiernos. No sería raro, hay que ver el caso Rincón, por ejemplo, que le pusieron una caja durante el gobierno de, gobierno de la UNDE. Claro que sí, Fernando Rincón, que duró 55 días. Bueno, Basombrío está durando un poco más. Pero puede pasar eso. Ahora, la interpelación o la censura, yo la verdad esperaría el cambio el 28 de julio porque sería de alguna manera reconocerle a Mofarech que tiene poder para tumbarse a Movadez. Perdón. Reconocer. ¿Por qué apareció Bueno, es un lapsus. Sí. Es un lapsus. ¿Cuál de los hermanos iba a preguntar yo?
No, ninguno de los dos. Pero en todo caso, reconocer a este movimiento pro Sendero, reconocerle pues mucho más mérito. Así es, o sea, eso sería. Harían más marchas, ¿sabes? Empezarían a hacer más marchas. Están matando risa. Primero ver al ministro del Interior, sí, claro. Luego ver ahí en el Congreso. Claro. Y dicen, esta es la democracia que nos tiene subyugados. Y eso es el rollete, porque y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para poder tumbarse al ministro, ¿no? Yo creo que falta el temperamento de los operadores judiciales. La primera vez que sale una sentencia condenatoria por apología de terrorismo, porque tienen un cartel de Abimael Guzmán, porque sostienen de que el pensamiento Gonzalo, porque incluso como en España, marchar con la cara de un terrorista es sancionado. Entonces, la pregunta es, la primera vez que haya, no lo vuelven a hacer. El problema es que juegan con la democracia, juegan con la lenidad, y hay que ver también cuáles son sus operadores judiciales a nivel de la Fiscalía, a nivel de los juzgados. Claro. ¿Por qué esas denuncias? Los procuradores. No procesan. Ese fue el gran problema que había de impunidad en el Poder Judicial en la época en que el terrorismo hacía mucho daño en el país. Y también los procuradores tienen que decir algo. El Ministerio de Interior tiene procuradores. No sé si ya hayan hecho algún tipo de denuncia. Sí, el ministro anunció que sí. Ojalá el Ministerio Público acoja el pedido, lo que dijo el 2 de mayo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar. Vamos una pausa. Una pausa. ¿Ha habido temblor? ¿Ha habido temblor? Ha habido temblor, sí. Ha habido quería avisarles que ha habido un temblor aquí en Lima. Siempre es bueno recordar, ¿no? ¿Dónde estamos? A las 7:05 hemos estado acá en un debate acalorado, por eso no nos hemos dado cuenta. No pasó mucho, ha sido a 44 kilómetros al suroeste del Callao, Lima, 4 grados de magnitud, y se ha producido, bueno, aquí en Lima, acá en nuestra costa. Solamente para siempre recordar dónde vivimos y no olvidarlo. Sí. Ahora sí, nos vamos a otra información. Hasta el Cusco nos dicen, ¿no? Que el presidente de la República está, bueno, en este momento el ministro de Defensa. Los compañeros del Congreso concentrar toda la información en el COEN nacional, de modo que eso nos ha permitido estar permanentemente al tanto de lo que ocurría, de la evolución de los acontecimientos, de saber dónde no había llegado, y hemos ido poco a poco subsanando estas situaciones en el conjunto de la nación, de modo que entonces en el despliegue de la capacidad logística de las Fuerzas Armadas y articulando con el MEMIDIS para efectos de la entrega de ayuda humanitaria y con los demás ministerios está lo central de nuestra capacidad de recojo y al mismo tiempo de evolución de la comunicación y de la información. Hola, Jorge, ¿nos escuchas? Adelante, por favor, con tu despacho. Sí, los escucho, compañeros. Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, estamos en la ciudad del Cusco. Hemos llegado junto con el presidente de la República, Pedro Kuczynski. Estamos en el ministro de la Universidad de esta ciudad. Hay una rueda de prensa. Luego del lanzamiento del plan para las consecuencias de friajes y heladas en la zona de la tierra y también del oriente de nuestro país. Esta conferencia es básicamente, según lo que se ha anunciado por parte de prensa de Palacio, para resolver preguntas de los colegas del interior del país, esencialmente de Cusco, Apurímac y Puno. Se han hecho una serie de consultas referidas, por ejemplo, cuáles son los distritos que están incluidos en este plan. Son 241 distritos que van a incluir una serie de acciones por parte del gobierno para prevenir pérdidas humanas, por supuesto animales, o en todo caso pérdidas de tierra de cultivo, que en esta época de la friaje muchas veces afectan a los campesinos. Asimismo, se ha destinado, según que fue el presidente de la República, 100 millones de soles para ejecutar diversas obras de prevención. Escuchemos la palabra del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 4.800 metros. ¿Cómo te comunicas para... Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Jorge Bayón. Si no, para nosotros es difícil comunicarnos. Sí, ¿cómo te comunican entre las personas que están presentes ahí? Bien, ahora sí vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha declarado Diego García Sayán, ex integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la posibilidad de reabrir el caso Madre Mía. Regresamos.
Bueno, Diego García Sayán, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo hoy que de comprobarse que hubo efectivamente pagos a testigos de las ejecuciones extrajudiciales en el caso Madre Mía, pues debe ser reabierto por la justicia peruana sin consultar a este organismo internacional. Dijo que una investigación por los crímenes de lesa humanidad puede ser abierta si así haya habido una sentencia absolutoria de los involucrados, que es el caso, ¿no? Bueno, luego vamos a ir con otras declaraciones sobre cómo así es que Amílcar Gómez llegó hasta Ollanta Humala. Pero primero vamos con esta primera parte. ¿Qué dicen nuestros invitados? Primero, ¿qué es lo que piensan ustedes respecto a si se puede reabrir o no? A ver, bueno, acá Rolando es un abogado de ejercicio y un brillante abogado además, entonces él tendrá una mejor respuesta que yo. Lo único que yo podría decir bajo el punto de vista de la política, digamos, es que los fallos, evidentemente, escucho, las sentencias firmes no son buenas en principio que dejen de ser firmes, porque evidentemente la estructura jurídica del país y la garantía de la justicia, la Administración de Justicia puede sufrir. Pero en este caso parecería que hay elementos suficientes para poder declarar esto como una especie de sentencia fraudulenta, pero sería más práctico que la propia Comité o la Corte Internacional de Justicia pueda ellos iniciar o una recomendación como se hizo la vez pasada en los casos de los senderistas que fueron, en fin, que se volvió a juzgarlos y que el Poder Judicial se vio obligado a juzgarlos y luego los encontró culpables o inocentes. Entonces, yo creo que algo de eso se podría hacer, más que intervenga directamente primero el Poder Judicial, ¿no? Claro, incluso hay casos como el Barrio Saltos y Cantuta que se reabrieron los casos en la Corte y se volvieron a juzgar. Creo que en los últimos días hemos asistido a un montón de pronunciamientos de abogados, de juristas, etcétera, todos ellos concurrentes en el sentido de que esto sí se puede reabrir. De dos maneras, creo que hay unanimidad, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso con las nuevas evidencias que salen prácticamente, vamos a decir, casi todos los días. El día de ayer ha salido un nuevo testigo que no estaba dentro de los testigos a que se refiere el caso Madre Mía, a sostener que era el capitán Carlos Ollanta Humala y que había un vínculo muy cerca con el señor Amílcar, que era un exterrorista, ¿no es cierto? De manera que todos los días están apareciendo nuevas pruebas, nuevos indicios, concurrentes, todos en un solo sentido. Un fiscal de derechos humanos ante una denuncia o de oficio tranquilamente podría reabrir el caso, empezar una investigación para reabrir el caso. No va a ser fácil porque tenemos dos sentencias que tirar abajo, pero a mí lo que particularmente me preocupa es este tejido de impunidad que tuvo este caso a nivel de los operadores judiciales y fiscales. Y me preocupa porque este tejido de impunidad ha estado en manos de quienes están en este momento en lugares expectantes, en Fiscalía y en el Poder Judicial. Yo he estado leyendo la sentencia que pone fin al proceso de Madre Mía. La segunda. Claro, la que pone fin al proceso de Madre Mía y la que podía haber reabierto absolutamente todo. Esta sentencia es bien particular, porque es cierto que hay un montón de testigos, y los testigos empiezan, curiosamente, a contrariar la versión de la señora Teresa Ávila, que era la versión incriminatoria. Todos los testigos empiezan a contrariar esa versión, pero además la versión de Jorge Ávila Rivera, que fue el que inicialmente sostuvo de que el señor Ollanta Humala era el capitán Carlos, es una versión que está sujeta a una pericia psicológica. O sea, de todos los testigos establecen una pericia psicológica para este señor que era el testigo más fuerte y que después se retracta. Y en la pericia psicológica se determina que sus lesiones que el señor tenía no podían haber sido de la forma que ha narrado, y que su personalidad de rasgos disociales y paranoides, sus versiones muestran insinceridad, dice. Es decir, brinda información limitada y se calla. O sea, cómo van preparando a nivel de la sentencia
todas las versiones de los testigos que incriminaban a Ollantumala, y hay algo que llama más la atención. La sentencia determina finalmente que no se puede establecer con claridad que el señor Ollantumala haya estado en las fechas tal y cual en Madre Mía, las fechas en que asesinaron, según las versiones de los testigos que le incriminaban a esta señora, a estas dos personas. ¿Y en qué se basan? Se basan en el informe que no emitió el ejército peruano para decir quién estaba en esa base. Porque el ejército peruano sabe de qué fecha a qué fecha destacan a sus... O sea, hay muchas cosas y llegan a la conclusión que la institución castrense no es posible confirmar una u otra tesis, es decir, que la jefatura del encausado de la base de Madre Mía, el del 17 al 22 de junio de 1992. Tampoco hay una explicación coherente, porque si él dice, el testigo A dice una cosa y el testigo B dice otra, el testigo A dice una cosa en una oportunidad y el testigo A se retracta y dice otra cosa en otra oportunidad, tienes que dar una explicación por qué le crees a este y por qué no le creíste acá. Claro. Ninguna explicación, simplemente se ha retractado, y como se han retractado todos y la versión de la señora no es creíble porque hay 5, 6, 7 testigos que la contradicen. O sea, estamos hablando de la otra hermana, a la que no recibió la plata. Exactamente, de ella estamos hablando. Entonces, a mí me preocupa porque esta sentencia es dada por una sala y el presidente de esa sala no ha salido a sostener por qué la sentencia estaba bien dada. Ha salido a defenderse él. Y esa es mi preocupación. Y me preocupa que el señor Duberlí, hace un poquito tiempo también, salió a decir algo que no tenía por qué decir. Que un testigo, en el caso del señor Barata contra el señor Ollantumala, no era suficiente y que tenía que corroborarse. Eso lo sabe un estudiante de segundo año. ¿Para qué salió a decir eso? ¿Por qué? ¿A quién le estaba dando el mensaje? Eso es lo importante. ¿Usted tiene la impresión de que hay un ánimo en el Poder Judicial, digamos, indulgente con toda esta circunstancia? No hay duda de que estas versiones que sustentan las sentencias han tenido, vamos a decir así, algún tipo de irregularidad en el pensamiento, tanto a nivel fiscal como a nivel judicial. Y me preocupa de sobremanera, porque las mismas personas son personas potentes en este momento en los puestos expectantes en el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué dice Víctor Andrés García Belaúnde? No, yo creo que sí, Ahora, yo lo que creo es que eso tiene que venir de fuera. Es decir, yo lo que creo es que en el caso de Barrios Altos, que lo ha mencionado Rolando, me parece que si el comité o la comisión hace suya totalmente estas denuncias que existen todos los días y que salen todos los días, me parece que perfectamente bien podría indicar o ordenar o pedir que el proceso se vuelva a reabrir. Creo que así sería mucho mejor. Sacaríamos un poco el contexto político, la influencia política que pueda tener negativa o positiva, y entraríamos en un nuevo proceso que va a durar 2 o 3 años más, por supuesto que sí, pero creo que ese es el camino en todo caso. Ahora, ¿la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede hacer suya esta denuncia? Existe actualmente un proceso en la Comisión. El problema es que está en trámite ya algún tiempo. Esto está en la comisión. De manera que fue presentado, pero vamos a esperar finalmente. Que han salido nuevos elementos, además. Hay nuevos elementos que espero que quienes llevaron el tema a la comisión finalmente lo presenten, ¿no? Acá nuestro compañero René Gastolmendi, a través del Twitter, dice que esta sentencia que usted está leyendo tiene la firma del señor San Martín y también la firma del doctor Villestein. A ver, de repente sería bueno firmarlo. No, esta sentencia tiene la firma del doctor San Martín, Valdés Roca, Molino Ordeños, Ponce de Mier y Calderón Castillo. Acá la puedes ver. Okay. No, es que dice acá, la sentencia que archiva el proceso específico de la compra de testigos. No estoy hablando de compra de testigos, estoy hablando del caso Madre Mía. Del caso. Ok, pero en la compra de testigos... Esa sí es la sala Villestein. En esta es la de Madre Mía, la responsabilidad por la que declaran no haber nulidad para que haya juicio oral contra Ollanta, Moisés, Humala Tazo. Ok, pero si ya tenemos un proceso en donde la compra de testigos es archivada... Tiene que reabrirse ambos procesos, ojo con eso.
Lo de los testigos y esta. Por eso digo que es un... Pero uno arrastra con las dos sentencias que tienen que caer. Sí. Pero uno arrastra al otro. Uno arrastra al otro. Por eso digo, o sea, si ya tenías este primero de testigos que quedó en nada, uno arrastra al otro. como que también la otra sala se queda un poco en el aire, ¿no? La que yo he hecho el análisis es en esta. Y la aparición de este nuevo testigo, usted mencionaba que es la otra noticia, el soldado Adolfo Silva, alias Cachorro, que ha dicho que Amílcar Gómez, quien fue, digamos, el operador de Ollanta-Humala en este asunto del caso Madre Mía y la relación con los testigos, él ha dicho que él fue originalmente, Amílcar Gómez, un terrorista de Sendero Luminoso que se acercó a Ollanta-Humala en el 92, etcétera, etcétera. ¿Cómo así la aparición de un nuevo testigo también trastoca, digamos, el estatus de un caso cerrado? Si me permites, parece ser que no es un solo testigo, parece ser que vienen varios testigos en esa misma línea. Pero es a partir de una cantidad de testigos que se puede abrir un caso. Puede ser puede ser uno, no hay problema. O sea, tienes esto, tienes la declaración de culpabilidad de la persona que ha establecido que cambió su versión porque fue comprado. Hay otros elementos adicionales que seguro van a ir apareciendo y que van a servir para que finalmente se demuestre la responsabilidad del señor Ollanta-Humala. Todo parece orientarse en ese sentido, ¿no? Pero también faltaría el informe del ejército, ¿no? Es decir, quién en esa fecha se desempeñó como Capitán Carlos. Imagínate. ¿No? Eso es fundamental. Todo el ejército sabe. Se perdió el legajo. Parece que le echan la culpa al Fuji Montecimiento. Se perdió el legajo. Se perdió el informe Kroll. ¿No es cierto? Se siguen perdiendo cosas, pero finalmente nadie sale responsable de esto, ¿no? En fin, bien, vamos a una nueva pausa y luego regresamos con lo que ha dicho hoy el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre el reglaje denunciado días atrás por el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Que todavía no salen las fotografías. El ministro dijo que iba a mostrar. Sí, que le iban a llegar fotografías sobre el reglaje a sí mismo. Sí. Volvemos con eso. Bien, hoy día se produjo una sesión del Consejo de Ministros que había generado mucha expectativa, porque cuando le preguntaron incluso antes de ella al ministro Nieto acerca de las declaraciones que había hecho en este canal sobre el reglaje del que habría sido objeto, él dijo, bueno, yo prefiero esperar a la sesión del Consejo de Ministros y declararé después. Después de la sesión del Consejo de Ministros, quien declaró fue más bien el primer ministro Fernando Zavala, y él dijo que parecería que han sido agencias privadas las que efectuaron el reglaje. Eso marca un contraste con lo que había sugerido el ministro de Defensa, que dijo que todavía dentro del Estado había resabios, remanentes de la antigua mafia. Insistió el ministro Zavala en el sentido de que no existen indicios que indiquen que haya sido realizado este reglaje por agencias del Estado. Vamos a escucharlo. El ministro Nieto se ha comprometido en continuar con las investigaciones pertinentes y darnos los resultados de la misma en el más breve plazo. En el momento que corresponda, cuando tengamos el resultado de las investigaciones, él mismo la comunicará, y así como cualquier información que siga encontrando. Sí hay que mencionar, porque he visto diversas comunicaciones, a lo que se está refiriendo, se asocia este tipo de prácticas es a agencias privadas. No estamos hablando de instituciones o agencias del Estado. No tenemos indicios que sean agencias del Estado que efectúen ningún reglaje, porque además esa no es práctica de nuestro gobierno. Uno. Dos. ¿Qué dicen nuestros invitados en este caso? Bueno, yo creo que el señor Zavala está confundido o quiere confundirnos, ¿no? Porque la DINI depende de él. Y la DINI ha hecho reglajes, o sea, han hecho varios años. Pero se está refiriendo a uno específico, a este que habría... Sí, pues, pero esa costumbre no la pierden, es parte de su profesión, es parte de su actividad diaria. Hacen reglaje... ¿A los propios ministros? Parecería, o sea, el jefe político de ellos. Podrían hacerlo, en teoría podrían hacerlo. Lo que pasa es que hay alguien que puede haberlo ordenado. Ahora, las agencias privadas, todas las agencias privadas que hacen investigaciones o detectives están siendo muy bien
vigiladas y además tienen licencia y tienen autorización. Entonces, y además cobran mucho dinero. Entonces, ¿quién les ha pagado? ¿Una agencia privada lo hace porque el ministro Nieto les cae gordo? No, pues, es porque hay dinero detrás, alguien las ha financiado. Bueno, hablaba él de licitaciones o de contratos que no se firmaron, no se renovaron. Pero el seguimiento a una señora secretaria durante mes y medio, eso cuesta mucho dinero. No, yo creo que aquí hay una entidad del Estado que se da una orden y se cumple sin dudas ni murmuraciones, y eso es parte del Estado. ¿Porque les cae gordo el ministro o qué? Bueno, porque les cae gordo el ministro o porque creen que el ministro tiene aspiraciones para ser primer ministro. Hay una pugna interna dentro. ¿Usted cree en esa versión, en esa hipótesis que ha mencionado ayer Mauricio Mulder y algunos otros? Sí, bueno, yo la sostengo hace mucho tiempo en el sentido de que al no haber un liderazgo del presidente de la República y una imposición de su autoridad con su gabinete y con su propia gente, inclusive en la bancada, etcétera. Entonces, cada cual actúa de manera independiente y cada cual busca hacer sus propias carreras y sus propios méritos para poder pero llegar. Debería decir que ese es el origen del reglaje, que esa presunta competencia sería el origen del reglaje, hay un salto, ¿no? Podría ser, no, estamos especulando, ¿no? Podría ser, pero de hecho hay pugnas y hay ánimo de algunos de quedarse y otros de ascender y otros de mejorar su posición y su manejo de los asuntos del Estado, ¿no? Pero lo que es cierto es que, digamos, la seriedad que le dio a la denuncia el ministro el domingo, el ministro de Defensa, ha sido relativizada por esta declaración y sobre todo por lo que dice después Pedro Pablo Kuczynski, que dice: a mí nadie me sigue, de repente a él sí. Entonces es casi hacer una broma respecto de algo bastante serio, ¿no? Tiene la virtud de hacer bromas siempre, ¿no? Y no siempre caen bien. Pero el ministro de Defensa es el hombre más poderoso del Perú. Tiene 150.000, 200.000 personas bajo las armas, tiene helicópteros, submarinos, tiene aviones, tiene todo. ¿Y los van a seguir? No, pues. Bueno, ya es el segundo, 2 de 2, ¿no? 2 de 2. Además, ¿a él quién lo cuida? ¿La policía? No, lo cuida la Fuerza Armada. Pero 2 de 2, pues, digo. ¿Cuida? El anterior. Sí, bueno, Esa es la pregunta. Lo sigue. A ver, vamos a ver. ¿Lo escolta o lo sigue? Esa es la diferencia. Ahí está. Vamos a ver qué dijo el presidente, justo de ver esta bromita. Una más. A mí no me sigue nadie, pero de repente a él sí. La denuncia que le he hecho. O hay indicios, bueno, en todo caso, se cree que podría venir esto desde el Ministerio del Interior. Ahí se saben, ¿esto es una rivalidad, como dicen, entre el... No, para nada, no. Esa es pura especulación sin ninguna base. Presidente, permíteme otra cosa. ¿A qué se refiere la especulación? Lo de los enfrentamientos dentro del pero la explicación, ahí se le fue la sonrisa un poquito, ¿eh? La explicación del presidente ya nos tiene acostumbrado a este tipo, ¿no? Acuérdese cuando dijo que fumar su troncho no le ve nada de malo, cuando dijo que actúan como colegiales, que se tiran las cosas entre los congresistas, que no le preocupa que haya un poquito de contrabando. O sea, es una especie de forma de comunicación que tiene el presidente que deja mucho que desear, por cierto, porque le está quitando la entidad a la denuncia, que es grave. Acá hay dos hipótesis. Dos hipótesis. O son las instituciones del Estado, la DINI o la DIRIM, que son las que posiblemente tienen, etcétera, y si lo están haciendo, es reglaje con fines políticos. Y aunque les parezca mentira a las personas que nos escuchan y a ustedes, el reglaje con fines políticos no está sancionado en el país. Para variar. O sea, no me sorprende. No es un delito. Sí, claro. Es como el aporte en campaña. Claro. El reglaje, pero si lo hace la DINI o lo hace la DIRIM, están utilizando bienes públicos, seguramente. La Cámara, las horas hombres pagadas por el presupuesto del Estado. Ahí hay un peculado de uso, que podría sostenerse, correcto. Pero si lo están haciendo agencias privadas, eso no está prohibido, no es un delito, no está tipificado, correcto. Claro. El artículo 317 del Código Penal, que califica como delito el reglaje, es con fines de extorsión, con fines de trata de blancas, con fines de robo, con fines de secuestro. Pero cuando son con fines políticos, saber dónde para Víctor Andrés García Belaunde, ¿no es cierto? ¿Dónde se va? ¿Dónde viene? ¿Espiar al ministro de Defensa no es un delito? Pero no, técnicamente con fines políticos no lo es. La gran pregunta, la gran pregunta es quién lo encarga.
Uno, ¿quién recibe la información? Dos, ¿quién decide qué parte de la información la pasa y qué parte no? Y tres, ¿a quién se le entrega la información? Porque siempre hay un medio de comunicación. Bueno, ya hemos visto en el caso PTR cómo era, ¿no? La empresa esta se dedicaba a eso. Así es. Entonces, de pronto, así como las interceptaciones en donde cayó por ahí el señor Ollantumala, la separan por un lado, la ponen por acá. Ok, bueno, entonces, acá tenemos cosas sobre el señor Ghibellini. Esas conversaciones me interesan. Vamos a llamar a estas personas, le presentamos una exposición y por ahí que se la vendemos. Luego el señor Víctor Andrés, así hacen. Pues, claro, y no hay reglaje solamente de video. Normalmente el reglaje va más allá, va con el delito de interceptación telefónica y otras cosas más. Acuérdense que Ana Jara cayó precisamente por eso. Claro. Y Vitocho era uno de los que estaba ahí metidos en una denuncia. tema. La DINI me había hecho un reglaje espantoso. Entonces, como no está sancionado en este momento, y eso de repente tendría que verse en el Congreso. Y eso tú tienes razón, porque cuando me han seguido a mí el caso de Orellana, cuando investigué a Orellana y lo denuncié, bueno, hasta ahora eso fue archivado inclusive. Ya, no es un delito, pues. Va a terminar con un archivamiento. Así es. Ese es el problema. El problema para mí es cómo actúa el gobierno, cuál es el nivel de preocupación en un tema tan importante, porque o es el ministro de Defensa o es el ministro del Interior. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, ¿qué habrá, digamos, sentido el ministro de Defensa después de estas declaraciones? Primero del primer ministro y después del presidente de la República. No, me imagino yo que se sentirá tremendamente cómodo. Le han quitado el piso, ¿no? Le han quitado el piso. Sí. Solo, a mí no me sigue nadie y de repente a él sí. Sí, pues, diciendo pues. Entonces, ante eso, pues, de repente sale, bueno, el primer ministro a pedir disculpas, como la vez que dijo que había que jalarse a algunos fujimoristas, y tuvo que ir el primer ministro a pedirle disculpas a Luz Salgado por esas palabras del presidente de la República. Por eso ni siquiera tuvo, digamos, la forma de chiste. Acá terminó de, digamos, pronunciar su frase el presidente y se rió, como diciendo, por si acaso, era un chiste. Esto tiene estatus de broma, ¿no? En fin, bien, tenemos un último tema, me imagino que lo abordaremos sin pausa. Sí. Que tiene que ver también con el presidente Kuczynski, que ha firmado hoy la declaración de Chapultepec, una declaración muy importante, por la que el gobierno se compromete a que ninguna ley o acto limite la libertad de expresión o de prensa en el país. En declaraciones posteriores tuvo una expresión, me parece a mí algo más feliz, dijo que al parecer las iniciativas contra la libertad de prensa son un bicho difícil de matar, en alusión a iniciativas en ese sentido que han sido presentadas recientemente en el Congreso, tengo yo la impresión. ¿Ustedes? No, yo creo que es ahí no se puede añadir mucho. Me parece muy bien que es la firma de esta declaración, fomentada un poco por la Sociedad Interamericana de Prensa. Me parece que el presidente ha actuado bien, ha reafirmado sus ideas de respeto absoluto por la libertad de prensa y de opinión, y por lo tanto ha reafirmado pues su carácter plenamente democrático, ¿no? Sí, bueno, la declaración de Chapultepec, yo creo que las personas que nos escuchan, el 99.9% nunca la había leído. Yo tengo que reconocer que recién el día de hoy la he leído. Son 10 principios que están relacionados con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Me parece que ha hecho bien, pero hay una alusión indirecta a los proyectos presentados por Fuerza Popular. Yo no soy vocero de Fuerza Popular, pero tengo una opinión al respecto, obviamente. Esa alusión indirecta a este proyecto, hay que decir que este proyecto presentado no es ni constitucional ni inconstitucional. Es un proyecto de ley. Las leyes son inconstitucionales o no. Pero si se convirtiera en ley tal como está... Los proyectos de ley son para discutirlos. Los proyectos de ley son precisamente para que se abra un debate respecto a un tema, ¿correcto? Yo, por ejemplo, particularmente, y esto es una opinión de Rolando Sousa, yo creo que es un error querer ponerle una prohibición a una empresa privada. Si una empresa privada de medios de comunicación quiere tener a Momón, quiere tener a Oropesa y quiere tener a Caracol de directores y a Orellana, es problema de quien compra, correcto. Pero sí creo que el Estado, yo lo hubiese hecho al revés, no debe comprar
ese servicio de prensa, ¿correcto? No debe publicitar en ese periódico. O sea, debe tener una prohibición el Estado para que no pueda utilizar, digamos, la publicidad en esos medios que tienen a esas personas. O sea, la prohibición debe ser hacia el Estado. ¿Por qué? No se acuérdense que esa prohibición ya ha sido constitucionalizada. Por ejemplo, los terroristas no pueden ser contratados como maestros por el Estado. Sí. Correcto. Entonces, bajo ese mismo principio... Para precisar, no son terroristas, sino son quienes ya supuestamente cumplieron... Están rehabilitados. Así es. Supuestamente. Pero el Tribunal Constitucional ha sostenido que eso es constitucional. Entonces, yo creo que si das una norma como la que se ha planteado, en donde difícilmente un medio de comunicación, un accionista, va a llegar a ser sentenciado, pero puede pasarle las acciones al sobrino, al cuñado, al hermano, etcétera, etcétera, eso no va a funcionar. Esa es una opinión propia, personal. Yo lo hubiese hecho al revés. Pero tengo que decir también que creo que el proyecto presentado tal como está, quitándole ya esa veeduría ciudadana, que sí creo que afectaba, no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa. Son dos cosas absolutamente diferentes. Si fuese aprobado tal como está, ¿sería constitucional a su manera de ver? Yo creo que podría ser constitucional, pero creo que no va a tener absolutamente ninguna, vamos a decir, ninguna utilidad en la realidad. Claro, es un proyecto ocioso, entonces. Es un proyecto que para mí, repito, para mí es un proyecto que a mi juicio lo hubiese hecho al revés, porque sí el Estado puede dejar de contratar con empresas que tengan a personas que son sancionadas. Eso es para mí totalmente viable. Pero vamos a esperar la discusión. Yo no soy vocero de Acción Popular, de Fuerza Popular, tampoco de Acción Popular, de manera tal que ese... Ha hablado a nombre de los dos invitados. Yo ya no puedo decir nada más, entonces ya no puedo decir nada más. Sí, en efecto no puedo decir nada más porque ya nos ganó el tiempo a las 8 de la noche. Les agradecemos mucho a nuestros invitados esta noche y bueno, hasta mañana aquí en Portada.